Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, a pesar de que tenemos un día esplendoroso y atrás tenemos como siempre a nuestro querido volcán Pichincha, que nos recuerda aquellas frases que dicen: y si nuevas cadenas preparan de injusticia y bárbara suerte, gran Pichincha, prevén tú la muerte de la patria y sus hijos al fin, hunde al punto en tus hondas entrañas. Cuando existe en tu tierra el tirano, huela solo cenizas que en vano busque el rastro de estar junto a ti. Hoy analizaremos cómo funcionan las trampas, las leguleyadas y las mentiras en el sistema político ecuatoriano. Partiremos del hecho de que el 3% de la Asamblea Nacional es lo que tiene credibilidad. El 97% de la Asamblea Nacional ecuatoriana no tiene credibilidad por parte de los habitantes de este país, que los nombramos hace 4 años y que ahora nos demuestra que la situación es por demás fea. Ellos son los creadores de las leyes y como asambleístas pues tienen su club de amigos. Además, están muy vinculados con los jueces, que son los que aplican las leyes, y con el Consejo Nacional de la Judicatura, con la Fiscalía, en fin. Para entender esto, diremos que la cosa más importante de la Asamblea Nacional Constituyente es que en Ecuador existe una constitución hecha en el 2008 que se suponía iba a servir para quitar todo esto que se llama corrupción, malversación de fondos y la lucha por los intereses privados sobre los intereses del bien común. Pero no sucede nada de eso. Los asambleístas, la asamblea, comenzaron desde repartiéndose los carnets de discapacitados hasta los hospitales. ¡Qué vergüenza! Hoy esos asambleístas nos han creado un país donde la constitución no sirve para nada. Se la violó para entregar bases militares a Estados Unidos en Manta y Galápagos, se la violó para hacer una consulta popular, se la violó tantas veces como haya podido, y hasta el presidente que tenemos la violó en el mismo momento que fue candidato, porque la ley prohibía, la constitución prohibía que sea un discapacitado sin autonomía. Usted es un discapacitado, pues tiene un bastoncito, tiene una forma de ser autónomo, sí, pero él no tiene autonomía, él necesita a quien que le empuje el coche. Hay cuantos discapacitados que pueden empujar por sí mismos la silla de ruedas y juegan básquet y juegan tenis, pero él no puede hacer ni eso. A ese le elegimos como presidente. ¿Y qué es lo que tuvimos a cambio de eso? Pues evidentemente tenemos ahora una gran destrucción de la Asamblea de la Constitución ecuatoriana. Se han hecho nuevas leyes, esas nuevas leyes, y se han hecho reformas. Toda la Constitución ha sido destruida y acomodada para seguir siendo el patio trasero de los Estados Unidos, seguir siendo los que mantienen a los ricos explotadores de este país, a las empresas transnacionales, donde nosotros recibimos un muy mal salario por nuestro trabajo y un peor salario y un peor precio por nuestros productos naturales y productos minerales. Eso es lo que hemos conseguido hasta ahora. Pero, ¿de dónde viene todo esto? Pues vino de un sistema que ha evolucionado durante 500 años y que ahora lo tenemos traducido en lo que nosotros llamamos las leguleyadas. ¿Qué son las leguleyadas? No solamente que tenemos una constitución y leyes que se han hecho, que son siempre con doble matiz, con doble tamiz, con doble fondo, con doble lupa. Todo es la boca ancha para unos pocos y la boca estrecha para muchos. Así tenemos entonces las leguleyadas, que son la forma como se interpretan esas leyes. Y tenemos que esta interpretación de las leyes viene de dos orígenes: la universidad estatal y la universidad privada. En las universidades estatales, ¿qué es lo que tenemos delante de nosotros? Tenemos universidades estatales, privadas, que están velando por lo que se llama el bien privado. Y, por supuesto, las universidades públicas, que forman abogados, forman funcionarios que tienen por función velar por el interés público, el interés común. Cuando viene una demanda, nos encontramos con que la argumentación, las pruebas, tienen dos particularidades.
En las universidades no se aprende a hacer justicia, a buscar la verdad, se aprende a fabricar pruebas, sean estas pruebas reales o pruebas irreales, llamamos pruebas fabricadas. Eso es lo que se aprende en las universidades y eso es lo que aprenden nuestros abogados. Entonces, a partir de eso, la ley, como dicen ellos, el que hace la ley hace la trampa, ha generado una destrucción moral dentro de nosotros. Esta destrucción moral convierte a muchos de nosotros y a todos los ecuatorianos y a muchos ecuatorianos en prisioneros en las cárceles o prisioneros económicos, que son los pobres. Es decir, la ley en este país es una fábrica de delincuentes y de pobres. La aplicación de la ley en Ecuador es una fábrica de delincuentes y de pobres. Como también pasamos a otra forma de mentiras. Ya vimos que otra de las grandes formas de mentiras han sido estas elecciones. Las elecciones en América Latina en general son una forma de elecciones, de mentira. Se basa en una ley electoral, hay un reglamento electoral, pero hay trampas. Ya hemos visto las trampas que hay ahora. Cómo se juega con las trampas, ya lo vimos en Bolivia, lo vemos en Ecuador. Y todo esto se hace a partir, como ya vimos, de una constitución medio truculenta, que originalmente en el 2008 se tardaron casi 2 años en hacerla, y para que en 4 años que estamos desde ese entonces hasta la fecha, despedazarla. Esta constitución a su vez da asambleístas tramposos, da jueces tramposos, dio el Consejo Interino de Participación Ciudadana, que fue un mecanismo tramposo, permitió nombrar al Consejo Nacional de la Judicatura, al fiscal, y comenzar un sistema de persecución, de tal manera que, ¿qué son las elecciones? Es simplemente una forma mediante la cual el que llega al poder se desata en persecuciones políticas y crea lo que se llama los perseguidos políticos. Eso es lo que hemos conseguido. Tras 4 años hemos descubierto que las elecciones solo son un mecanismo mediante el cual unos cuantos jurados consiguen el permiso para convertir en perseguidos políticos a todo el que pueda y que les moleste. Finalmente, las mentiras, como hemos vivido en este país, se han convertido en medios de comunicación, se han convertido en radio, se han convertido en televisión, se han convertido en internet, se han convertido en elecciones y en la política. Siempre hay el gran problema de decidir entre lo correcto y lo necesario, ¿no? Lo conveniente. Y entonces lo conveniente nos ha llevado a la traición. La hemos vivido infamemente. Presidente que era del socialismo del siglo XXI se lanzó contra el socialismo del siglo XXI, que era el mejor chupamedias de Rafael Correa, el peor enemigo de Rafael Correa, que era el enemigo de la oposición, parte de la oposición. Y así hemos tenido que el gobierno, las mentiras, se utilizan para la distribución de los recursos, para ganarse simpatías y para fraguar méritos. Y los candidatos ahora, ustedes van a ver que tienen méritos que nadie sabe de dónde salieron. Son perfectos desconocidos y creen que un título universitario que en este país lo tiene cualquiera, y un PhD que también lo tiene cualquiera ya en este momento, no solamente en Ecuador, en América Latina, ya le hace a él más blanquito, más altito y de ojos más claritos. Entonces le hace candidato a la presidencia, asambleísta, alcalde, prefecto, y para esto, para darle un toque más creíble y hacernos tragar el cuento de que ellos son mejor que nosotros, porque un problema que tiene el líder es que no sabe más que el resto de la población, no es mejor que el resto de los ciudadanos, pero sí está obligado a saber más y a ser mejor. Ese es el gran problema cuando uno es líder o es asambleísta o es presidente o es alcalde. No es que sea mejor, no es que el título le da lo mejor, no es que ser candidato lo hace mejor, es que si gana las elecciones está condenado a ser mejor, y si no puede ser mejor, se jode, todos nos vamos contra él. Y ese es el gran problema que tiene Arauz, que tiene a todos los candidatos. Si él no llega a ser realmente el mejor, está jodido.
tiene que votarse. Por las buenas o por las malas. Y así tenemos que las elecciones, la publicidad, la campaña electoral es solamente un disfraz para poder llegar al poder. ¿Y qué es la campaña electoral? ¿Y qué es las elecciones? Pues sencillamente, las elecciones en América Latina terminan siendo una fábrica de corruptos. Y ese es el gran problema que tenemos. Entonces, las elecciones y las mentiras que hacen las campañas electorales son una fábrica de corruptos. La justicia es una fábrica de delincuentes y de pobres. Y los gobiernos son una fábrica de perseguidos. Muchas gracias.